Bienvenidos, mi nombre es Diana Girón de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y les voy a hablar sobre neuroanatomía. Estos son algunos de los temas que vamos a tocar el día de hoy. El sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central lo conforma la médula espinal y el encéfalo, mientras que el sistema nervioso periférico está constituido por los nervios periféricos. Sistema nervioso central. La médula espinal tiene forma de tallo cilíndrico, presenta dos ensanchamientos, superior cervical de C4 a T1 e inferior lombosacra de T10 a L1, y termina en un extremo cónico de vértice inferior, el cono medular. Está configurado internamente por un septo medio posterior y una fisura media anterior que dividen a la médula espinal en dos y quedan unidas por una comisura. La sustancia gris en forma de H tiene dos masas laterales y un conducto central. Las masas se dividen en asta anterior y asta posterior. El encéfalo se divide en telencéfalo, cerebelo, diencéfalo, mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, en donde estas últimas tres forman el romboencéfalo. Más adelante hablaré un poco de cada uno. Los ventrículos cerebrales son espacios en donde se forma y circula el líquido cefalorraquídeo. Está el tercer ventrículo que se comunica a cada lado con los ventrículos laterales por un agujero interventricular. El cuarto ventrículo está en el romboencéfalo y se comunica con el tercer ventrículo por el acueducto cerebral. Romboencéfalo. El bulbo raquídeo, en su cara anterior está la fisura media anterior que continúa la de la médula espinal. A cada lado de la fisura hay dos cordones blancos, que son las pirámides vulvares. En sus laterales hay una eminencia elíptica alargada, la oliva, y en su cara posterior está el surco medio posterior, en donde a cada lado hay un cordón, el tubérculo gracil, que se subdivide por un surco intermedio posterior, en el tubérculo cuneiforme. En la cara anterior de la protuberancia está separada de la médula por el surco bulbopontino y de los pedúnculos cerebrales por el surco pontopeduncular. En la línea media se encuentra el surco basilar. En la parte posterior está el surco medio, que antes era el surco medio posterior de la médula oblongada, y si se retira el velo medular, hay de medial a lateral un cólico facial, una fosita superior y un área vestibular. El cerebelo, en su parte superior sobre la línea media hay una prominencia, el vermis del cerebelo. En su cara inferior, en la línea media, hay una ancha depresión, la bayécula. En la parte anterior a los lados están los pedúnculos cerebelosos, en donde en la cara inferior del pedúnculo cerebeloso medio está el flóculo. Superiormente hay una língula, inferiormente sobre la línea media está el nódulo y en la parte inferior del lobulillo del cerebelo está la amígdala del cerebelo. Mesencéfalo. La cara posterior del mesencéfalo está ocupada por cuatro eminencias redondeadas. Dos tubérculos cuadrigéminos, dos superiores y dos inferiores. Los superiores son ovoides y se separan de los inferiores por un surco transversal. Los inferiores son más pequeños y se separan entre sí por el surco medio anteroposterior. Cada tubérculo se une al tálamo mediante el brazo del colículo, y esta imagen representa la configuración interna del mesencéfalo. El prosencéfalo abarca al diencéfalo y al telencéfalo. El diencéfalo está conformado por el tálamo e hipotálamo. El tálamo se ubica a cada lado del tercer ventrículo, ya que son dos voluminosos núcleos de sustancia gris. Cada uno se divide en tres masas secundarias, que están separadas por una lámina medular interna en forma de y cada masa posee sus propios núcleos. El hipotálamo forma la porción inferior de la pared lateral y el piso del tercer ventrículo. Está formada por varios núcleos, de los cuales los más importantes son el núcleo posterior del hipotálamo, el núcleo supraóptico, el núcleo ventromedial del hipotálamo y el núcleo paraventricular del hipotálamo. Telencéfalo. El telencéfalo es la parte más voluminosa del encéfalo y está dividido en dos partes, los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. La parte inferior se divide en dos partes, una orbitaria y una temporo-occipital. También tiene lóbulos, que se encuentran separados entre sí por surcos y fisuras principales, y cada uno presenta circunvoluciones limitadas por surcos secundarios. Son 5 lóbulos,
frontal, occipital, parietal, temporal y la ínsula. Los hemisferios están separados por la fisura longitudinal. La fisura central separa el lóbulo frontal del parietal, la fisura lateral divide el lóbulo frontal del temporal y el surco parieto-occipital divide el lóbulo parietal del occipital. Hablaré de algunos surcos y circunvoluciones de cada lóbulo. El lóbulo frontal posee una circunvolución precentral que está entre la fisura central y el surco precentral, una circunvolución frontal superior y una circunvolución frontal media que tiene dos segmentos cada uno. La circunvolución frontal inferior se divide en tres, una porción orbitaria, otra triangular y una opercular. El lóbulo temporal contiene una circunvolución temporal superior que está separada por un surco temporal superior de la circunvolución temporal media, y ésta se separa de la circunvolución temporal inferior por el surco temporal inferior. El lóbulo parietal tiene una circunvolución poscentral que está entre la fisura central y el surco poscentral. Está conformado por dos lobulillos, uno superior y uno inferior. El superior lo constituye la precuña y el inferior está formado por dos segmentos, las circunvoluciones supramarginal y angular. El lóbulo occipital tiene 6 circunvoluciones separadas por 5 surcos. El surco carcarino separa a la circunvolución lingual de la cuña, es decir, que separa la quinta circunvolución de la sexta. Tiene 4 grandes comisuras interhemisféricas, el cuerpo calloso, el fornix, una comisura anterior y una comisura epitalámica. La cara superior del fornix está unida sobre la línea media al septo pelúcido y además el fornix tiene 2 columnas y 2 pilares. Vasos del encéfalo. Las arterias del encéfalo provienen de 4 troncos arteriales, las arterias vertebrales y las arterias carótidas internas. Las arterias vertebrales forman la arteria basilar a la altura del surco bulbopontino. Las arterias carótidas internas originan la arteria oftálmica, la cual se divide después en 4 ramas terminales: la arteria cerebral anterior, la comunicante posterior, la coroidea anterior y la arteria cerebral media. Las venas del prosencéfalo y mesencéfalo drenan en los senos de la dura madre. Las venas de las circunvoluciones son unas ascendentes y otras descendentes. Las venas ascendentes van al seno sagital superior y las venas descendentes terminan en los senos esfenoparietal, cavernoso, petroso superior y transverso. Capas meningias. El sistema nervioso central está envuelto por 3 membranas: las meninges, que son de superficial a profunda, la dura madre, aracnoides y pía madre. La aracnoides se separa de la dura madre por el espacio subdural. La pía madre es también conocida como membrana nutricia y entre esta y la aracnoides se encuentra el espacio subaracnoideo. Sistema nervioso periférico. Inervación del miembro superior. Los ramos anteriores de C1, C4 forman las raíces del plexo cervical. Un ramo de C1 se anastomosa con uno de C2, formando la raíz superior del asa vertical. El otro ramo de C2 se une con un ramo de C3, formando la raíz inferior del asa cervical. Estas rasas del asa cervical se juntan para formar un asa secundaria, el asa cervical. Los nervios supraclaviculares se originan del asa formada por los ramos anteriores de C3 y C4. El plexo braquial se forma por la unión de los ramos anteriores de C5 a C8 y T1, constituyendo las raíces del plexo braquial, y se unen para formar 3 troncos: un tronco superior de la unión de C5 y C6, un tronco medio, continuación de C7, y un tronco inferior de la unión de C8 y T1. Inervación del tórax y abdomen. Los nervios intercostales pasan anteriormente entre los músculos intercostales internos e íntimos, proporcionando ramos para estos y otros músculos, y formando los ramos cutáneos laterales. Los nervios giran anteriormente pasando por los cartílagos costales, entrando al tejido subcutáneo como ramos cutáneos anteriores. El plexo solar está formado por un conjunto de ganglios, celíacos o semilunares, el mesentérico superior y el aórtico renal. Además, posee una rama aferente simpática y otra parasimpática. La simpática lo conforman los nervios esplácnicos torácicos y el nervio frénico derecho, mientras que la parasimpática está constituida por el nervio vago. Inervación pélvica.
En el plexo lumbar tenemos a los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal provenientes de L1. El nervio genitofemoral se forma por la unión de L1 y L2. Tanto el nervio obturador como el nervio cutáneo femoral lateral son provenientes de la unión de L2 y L4. El plexo sacro está formado por la unión del tronco lumbosacro con las ramas anteriores sacras. Pares craneales. El primer par, el nervio olfatorio, es sensitivo. Sus fibras pasan mediante la lámina cribiforme del etmoides al bulbo olfatorio, que está en la fosa craneal anterior y lleva las sensaciones del olor desde la mucosa olfatoria en el techo de la nariz. El segundo par, el nervio óptico, es sensitivo. Sus fibras se originan de las células ganglionares de la retina, dejan la cavidad orbitaria por un conducto óptico. Las fibras de la retina nasal se decusan en el quiasma óptico que está sobre la hipófisis. Luego pasan detrás del quiasma alrededor del encéfalo y llegan al cuerpo geniculado lateral del tálamo, y la mayoría va a la corteza visual. El tercer par, el nervio oculomotor, es motor. Sus fibras nacen del mesencéfalo, pasan mediales a los pedúnculos cerebrales y entran a la órbita por la fisura orbitaria superior, inervando a los músculos elevador del párpado superior, oblicuo inferior y los rectos superior, medial e inferior. El cuarto par patético o troclear es motor. Es el único par que se origina de la cara posterior del cerebro, va hacia adelante de los pedúnculos cerebrales, medial a la tienda del cerebelo. Entra a la órbita por la fisura orbitaria superior e inerva el músculo oblicuo superior. El quinto par, el trigémino, es mixto, es decir, sensitivo y motor. Sus fibras salen de la superficie anterolateral del puente. Tiene 3 ramos que se separan en el ganglio del trigémino, el oftálmico, maxilar y mandibular. Da inervación sensitiva de la cara, cavidad nasal, oral e inerva los músculos de la masticación. Sexto par, el nervio oculomotor externo o abducens, es motor. Sus fibras proceden justo encima de las pirámides medulares. Ingresa a la órbita por la fisura orbitaria posterior para inervar el músculo recto lateral. El séptimo par, el facial, es mixto. Sus fibras nacen en la unión bulbopontina, dejan la fosa craneal posterior por el conducto auditivo interno y entran en el conducto facial. Tienen una raíz motora y un nervio intermedio que cumplen con funciones como la inervación de los músculos para las expresiones faciales, recoge información del gusto, es secretomotor para las glándulas salivales, mucosas y lagrimales. El octavo par, auditivo o vestíbulo-coclear, es sensitivo. Las fibras vestibulares nacen del ganglio vestibular y las fibras cocleares del ganglio espiral. Las fibras vestibulares llevan información de la posición y rotación de la cabeza, importantes para el equilibrio, y las fibras cocleares llevan estímulos de la audición. El noveno par, el glosofaringio, es mixto. Sus fibras se originan del bulbo raquídeo, abandonan el cráneo por el agujero yugular. Tiene fibras que inervan al músculo estilofaringio, participa en la deglución, en la sensación de la faringe, del tercio posterior de la lengua, del oído medio y es secretomotor de la parótida. El décimo par, el nervio vago, es mixto. Sus fibras surgen del bulbo raquídeo y dejan el cráneo por el agujero yugular. Inerva los músculos del paladar, la faringe y la laringe. Además, inerva el corazón, los grandes vasos torácicos, los bronquios, los pulmones, el tracto alimenticio, desde la faringe al colon, al igual que el hígado, riñón y páncreas. El onceavo par, accesorio o espinal, es motor. Tiene 2 raíces, una craneal y una espinal. Las fibras de la raíz craneal salen del bulbo raquídeo y se distribuyen en las ramas motoras del nervio vago hacia la faringe, laringe y paladar, mientras que las fibras de la raíz espinal surgen de los segmentos medulares superiores de C1 a C5 e inervan los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. El último par, el doceavo o nervio hipogloso, es motor. Sus fibras se originan del bulbo raquídeo, aproximadamente a la altura del trígono del nervio hipogloso. Dejan la fosa craneal posterior por el conducto hipogloso para inervar los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. Órganos de los sentidos. Ojos. Es un órgano de la visión formado por el bulbo ocular y el nervio óptico.
El bulbo ocular posee 3 capas: la capa fibrosa formada por la esclera y córnea, la capa vascular formada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, y la capa interna formada por la retina, la cual posee 2 porciones, una óptica y una ciega. El iris descansa sobre la superficie anterior de la lente. Es un delgado diafragma contráctil con una abertura central, que es la pupila, y su tamaño es controlado por 2 músculos involuntarios. Lengua. Es un órgano muscular móvil que se encuentra en la cavidad bucal. La lengua posee una raíz que se extiende entre la mandíbula, el hueso hyoides y la cara posterior de la lengua. El cuerpo está conformado por sus 2/3 anteriores y el ápice, vértice o punta es el extremo anterior de su cuerpo, la cual se apoya sobre los incisivos. El surco medio divide la lengua en 2, derecha e izquierda. Su textura rugosa se debe a las papilas linguales, las cuales son las circunvaladas, foliadas, filiformes y fungiformes. Nariz. El esqueleto de la nariz se compone por hueso y cartílago hialino. La porción cartilaginosa está formada por 5 cartílagos, 2 laterales, 2 alares y un cartílago septonasal. Las cavidades nasales tienen su entrada anterior por las narinas y posteriormente se abren en la nasofaringe mediante las coanas. Su pared lateral posee 3 láminas óseas, los cornetes nasales superior, medio e inferior. Los nervios olfatorios se originan en las células del epitelio olfatorio en la parte superior de las paredes lateral y septal de la cavidad nasal. Sus prolongaciones atraviesan la lámina cribosa y finalizan en el bulbo olfatorio. Oído. El oído externo está compuesto por la oreja y el meato acústico externo. El oído medio contiene la cavidad timpánica, los huesecillos del oído, el martillo, yunque y estribo, los músculos estapedio, tensor del tímpano y la tuba auditiva, la cual conecta la cavidad timpánica y la nasofaringe. Ahora bien, el oído interno tiene el órgano vestíbulo-coclear, que es la cóclea con forma de caracol, y el vestíbulo del laberinto óseo es una pequeña cámara oval que posee al utrículo y al sáculo. Los conductos semicirculares óseos comunican con el vestíbulo. Gracias.